Bien, el tema que vamos a ver el día de hoy es gripe. La gripe propiamente dicha es la influenza, aunque de forma general cada vez que alguien anda con síntomas respiratorios superiores, todo el mundo le dice andas con gripe. Y para no ahuyentar a la gente, no, es resfriado o es alergia, ¿verdad? Pero casi a todo le queremos llamar gripe. Sin embargo, gripe propiamente dicha solo es aquella causada por el virus de la influenza, o en los libros lo van a encontrar en inglés como flu, ¿sí? Y se refiere a la gripe, ya no es ni resfriado ni otra cosa que se les parezca. Entonces, gripe, influenza, ¿de acuerdo? Es lo primero que tienen que cambiar en sus mentes para cuando les pregunte el vecino, ¿verdad? Tengo gripe, dice. ¿Y cómo sabe que tiene gripe? ¿Cómo sabe? Hay que hacerse la prueba de influenza. Quizás lo otro importante de decir es que coloquialmente hay gripes fuertes, gripes suavecitas y gripes que pasan en un par de días y es porque no todas son gripes, no que son resfriados, ¿verdad? Entonces el resfriado es más indolente y resuelve de forma espontánea y sin tanta complicación, pero cuando verdaderamente es influenza, el dibujito que les traigo ahí no es solo por ponerle algo a la diapositiva. El del año pasado creo que era, me llamó más la atención por la cara que tiene, ya está bien jodido. Entonces, cuando a alguien le da gripe, a alguien le da influenza, el cuadro realmente es bastante fuerte, ¿sí? Bastante fuerte. Entonces, es una enfermedad que el médico debe tratar con mucho cuidado porque se presta a darse un cuadro grave o incluso a tener complicaciones, ¿sí? Por ejemplo, la gripe causa más muertes que SARS-CoV-2 todos los años, ¿sí? Todos los años, desde antes de la pandemia y ahorita después de la pandemia, influenza sigue causando millones de muertes todos los años alrededor del mundo, ¿sí? Y ahí está, ahí sigue y estará. ¿De acuerdo? Esos son los objetivos. Quiero ver si los alcanzo a leer. Se los traigo porque antes, hace unos 20 años, 15 años, allá me paraba en medio y sin lentes leía los objetivos. Ya, así que aprovechen ahorita que pueden ver bien, ¿verdad? Ya después, bueno, hoy veo que un montón usan lentes, pero ya mejor no digo nada. Ya me quedaron bien. Les traigo los objetivos porque no necesariamente los vamos a cumplir de esa forma. Vean que esos objetivos los escribí allá por 2018, ¿sí? Pero se escribió en el contexto del comportamiento epidemiológico de influenza de ese momento, y así es como aquí aparecía, porque en ese momento, en esos años, por ejemplo, se había dado algunos reportes de casos de influenza H5N6 y H7N9. Teníamos apenas 6 años de haber estado con la pandemia de influenza porcina o gripe porcina, que ustedes ya tenían sus 10, 12 años para esa fecha, ¿o no? 9 años, pues 8 años. Sí, ¿verdad? La mayoría de ustedes tiene como 20 años, ¿o no? Vaya, entonces, tenían 7, pues, vaya. Entonces, les digo esto porque no vamos a hacer énfasis en esos, sino que vamos a hacer énfasis en los que ahorita justo están presentando algún comportamiento que genera un riesgo epidemiológico a nivel mundial. De ahí los demás objetivos sí los vamos a ver, ¿ya? Así que nadie vaya a estar preguntando, reclamando para un examen que eso no se vio porque no epidemiológicamente en este momento no es importante. Y aquí pueden ver, ustedes pueden ver aquí en color amarillo, morado, celeste y rojo. Amarillo H7N9, que es el que aparece en los objetivos, morado H9N2, celeste H5N6 y en rojo H5N1. Vean que para
más o menos en 2014, 2015 empezaron a reportar los casos de H7N9, pero para 2018, vean, se dejaron de reportar, ¿sí? Ok, por eso la decisión de que no se va a ver en la clase. Igual H5N6 hubo un aumento durante 2021, pero luego se ha ido a la baja. H5N1, que vean por aquí pequeñito, pero si hubiéramos el dato actualizado estaría por acá, ahorita, ¿sí? Pues está causando millones y millones de muertes de aves de corral, tanto en el continente americano como en Asia y Europa, y ya han habido varios casos de personas que se han infectado, personas que trabajan con aves de corral y que se han infectado con H5N1, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a enfocar en eso. Igual siempre hay reportes de otros pequeños casos, ni siquiera llegan a brotes, sino que, como les dije, en Transmisibles 1, eventualmente o incidentalmente el virus puede pasar al humano, cuando el humano tiene contacto con un animal infectado, ¿sí? Sobre todo cuando son aves de corral, o son cerdos, o son vacas, etcétera, podría transmitirse. Por ejemplo, en China, en 2018 se reportó un caso de transmisión de H7N4, ¿sí? En 2021 un caso de H10N3, ¿sí? Y en el 2022 un caso de H3N8. O sea que todas las hemaglutininas y neuraminidasas que vimos en la Transmi1, todas son posibles que pasen en algún momento al humano, pero yo les decía algo en Transmi1, pero que no logran transmitirse de eso humano a otro humano, ¿sí? Sino que simplemente la infección resuelve. Los 3 casos, ninguno fue fatal y se recuperaron. Entonces, para que vean que no son solo estos, sino que hay casos esporádicos, pero es un solo caso, es decir, no llega a un brote. Y lo último que tenemos es lo de México. ¿No vieron la noticia que salió ahí? Todo OPS alarmado, OMS alarmado, que fue el caso de H5N2. Les decía que en este momento tenemos una gran pandemia, pero en aves de corral de H5N1, pero de repente aparece esta noticia en México que se confirma el primer caso de H5N2 en México, ¿sí? Y este H5N2 es importante porque no es el primer caso que se reporta a nivel mundial, y de H5N2 tenemos dos subvariantes, una variante de alta patogenicidad y una variante de baja patogenicidad. En este momento en Norteamérica, Estados Unidos, México, hay un brote epidémico de influenza H5N2, tanto de alta patogenicidad en algunas regiones y en otras de baja patogenicidad, de H5N2. Entonces, este caso probablemente se infectó de este virus, y la región más cercana a la casa de la persona tenía alrededor de 60 años que falleció. Los casos más cercanos estaban cuando menos a 100 kilómetros, es decir que todavía no se ha dilucidado cómo esta persona pudo haberse infectado. Lo más seguro es que pudo haber sido de forma incidental alguna ave infectada que en algún momento hizo estación en su vivienda o donde esta persona reside, porque el resto de vecinos y familiares todos dieron negativos para influenza H5N2. ¿Sí? Las personas que estudiaron el caso, porque de confirmarse más casos hubiésemos estado quizás a las puertas de una nueva pandemia, y por eso se investigaron los casos. Se investigaron alrededor de 18 familiares y además alrededor de más de 20 contactos cercanos a esa persona en el barrio donde vivía, incluso compañeros de trabajo, y solo algunos mostraron que habían tenido síntomas respiratorios con alguna fiebre baja durante ese periodo, pero todos dieron negativo a influenza H5N2, ¿sí? Entonces, la persona falleció, pero de base tenía desde antes insuficiencia renal,
ya tenía neumopatía, etcétera, y probablemente eso contribuyó a el desenlace fatal. Probablemente si hubiera sido una persona más joven, con un sistema inmunológico normal, sin patología de base, quizás hubiera sufrido de un caso, una influenza que hubiese parecido como un resfriado común, ¿sí? Entonces, con esto, pues, trato de denotar la importancia de estarse manteniendo actualizado del comportamiento epidemiológico de la influenza, ¿sí? Bueno, y este es el instituto que investigó el caso, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, INDRE de México. Igual, ¿qué está circulando? A la semana 31 de 2024 quise ampliar más esto, pero yo se los leo, ahí dice semana 31 del 2024. Podemos ver acá lo que más está circulando de influenza en la región de las Américas. Vean que en naranja tenemos AH1N1, tanto endémico como pandémico. Ahí lo han puesto separado porque todavía es posible diferenciar por secuenciación a ambas variantes, pero la verdad que es la misma influenza H1N1, y pueden observar ustedes que está en Norteamérica, en el Caribe y en Centroamérica, ¿sí? Aunque con un muy bajo porcentaje. El otro en celeste está el H3, aquí dice solo influenza AH3, la más frecuente es AH3N2, que está incluida en la vacuna, y ustedes pueden ver que la mayor circulación de esta, tanto en Norte, Caribe, Centroamérica e incluso en Suramérica. Cambia un poco más en Brasil, pero por su condición geográfica casi siempre tienen un comportamiento diferente a nuestras regiones. Quizás el otro más frecuente, o el otro dato más frecuente, es que hay un gran porcentaje de datos no subtipificados, y eso significa que los laboratorios de estos países solo reportaron la detección de influenza, pero no el subtipo, ¿sí? Entonces solo pueden decir que fue influenza A, y se queda en este gran porcentaje. Vean que el denominador común de nosotros es que tenemos una gran cantidad de esos casos no subtipificados. Probablemente si a este 42%, o sea, casi cercano al 50%, le hubiésemos hecho las pruebas de subtipificación, probablemente nosotros tendríamos el mismo comportamiento de H1N1, ¿sí? Pero miren, tenemos bien poco, pero tenemos bastante no subtipificado, y eso es un serio problema porque no tenemos una vigilancia, y estoy hablando de Centroamérica, nadie vaya a decir que estoy hablando de El Salvador, ¿verdad? Estoy hablando de Centroamérica. Tenemos una vigilancia epidemiológica que no es mala, pero todavía tiene ciertas deficiencias. Gracias, Lick, muy amable, que todavía tiene muchas deficiencias, ¿sí? ¿Y por qué es preocupante esto? Porque dentro de este grupo pueden irse algunas variantes de influenza A nuevas, ¿sí? Puede haber un H1N3, un H1N5, y no sabemos que pueda estar, y puede pasar desapercibido hasta que encontremos el aumento en el número de casos o empecemos a tener cuadros graves que llegan a fatalidad. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos así estamos en Centroamérica, ¿sí? Y también, además de influenza A, tenemos a Victoria y Yamagata. Todo eso se los di en TRAMI 1, y aquí pueden ver que sí teníamos o sí tenemos tanto Victoria como Yamagata, ¿ve? Aunque juegan un papel pequeño. Vean, en Norteamérica anda entre el 10%, allá anda por el 17%, y no determinada, pero que es influenza B, es un porcentaje menor. Vean que en Norteamérica han bajado un poco el trabajo de subtipificar a influenza B, y tiene mayor porcentaje no subtipificado, de influenza B no subtipificado, y eso hace tomar algunas malas decisiones. Por ejemplo, Estados Unidos ahorita
cambió de la vacuna tetravalente a la trivalente y sacó Yamagata de la vacuna, porque dice que ha disminuido su circulación. Pues, lógicamente, si yo no subtipifico, puedo decir que ha disminuido, porque ya no lo detecto, ya no lo reporto, ¿verdad? Y la OMS le está pidiendo que la incorpore, porque el problema es que de Estados Unidos hacia nosotros, pues, el flujo de personas es bastante grande y eso nos puede traer problemas si allá aumentara influenza B, Yamagata, que igual causan cuadros que algunos pueden igual complicarse, sobre todo en personas con enfermedad de base. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? No. Me avisan cuando falten 5 minutos. Bien, solo para recordar las características de influenza, ¿sí? Entonces es un virus que pertenece a la familia de los Orthomyxoviridae. ¿Se acuerdan que hablábamos que era pleomórfico, formas ovaladas, ya formas fusiformes, ¿sí? Formas esféricas, etcétera, ¿verdad? Entonces puede presentar eso. Son virus envueltos, igual importante para las medidas de prevención y para tratar de cortar la cadena de transmisión. Otro aspecto que mencionábamos es que tiene un ARN segmentado, lo cual es sumamente importante en los virus, sobre todo en los virus ARN, esta segmentación del ARN. ¿Por qué? Vi que todos lo hicieron así. Alguien que levante la mano, ¿por qué? Solo uno. Correcto. Porque todos los virus mutan, tanto ADN como ARN. Quizá los virus ARN más. Pero cuando es un virus ARN y además es segmentado, va a tener todavía mayor posibilidad de generar esa variabilidad antigénica, ¿verdad? Y de cambio en cambio puede llegar a formar una nueva cepa, ¿sí? Un nuevo virus para el cual nuestro sistema inmunológico no tiene memoria, ¿sí? Y entonces ahí tendríamos, ¿qué, chicos? ¿Qué tendríamos? ¿Una qué, chicos? De cambio en cambio se podría generar un virus nuevo de influenza, una nueva cepa, que el sistema inmunológico de la gran mayoría lo desconozca, y eso nos podría generar ¿el qué? Es que si no logramos hacer esa conexión es porque no nos estamos entendiendo, ¿sí? Del por qué estar hablando de esos cambios antigénicos. ¿Qué pasaba con SARS-CoV-2? ¿Fue un nuevo virus? A ver, los coronavirus siempre han estado con nosotros y siempre nos causaban cuadros tripos resfriados todos los años, ¿sí? Sobre todo la época previa al invierno y del invierno, o allá por la época de las bajas temperaturas y de viento. O sea que nosotros teníamos contacto con coronavirus, o L69, etcétera. Son más de 6 coronavirus con los cuales tenemos contacto. Siempre habíamos tenido contacto. Pero ¿y entonces qué pasó en 2020? ¿Ah? ¿Qué fue lo que apareció? Pues sí, pero ¿por qué una pandemia? Porque apareció una nueva variante, un nuevo virus, ¿sí? Que era desconocido para nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Y por eso todos, o casi todos, nos infectamos. Levante la mano, ¿quién no ha tenido COVID una vez, aunque sea? Los jóvenes van a decir que no les dio, pero bien se lo llevaron al abuelito, y a la abuelita, y al papá, y a la mamá, ¿sí? Porque los jóvenes durante la pandemia 2020 se consideraron que eran
resistentes al virus y no tomaron las medidas de bioseguridad, ¿sí? Solo los días que los tuvieron encerrados, ahí sí no les tocó más que aguantarse, pero por lo demás ahí andaban en el súper sin mascarilla, muchos, y estoy hablando de esto porque lo vamos a hablar más adelante, lo vamos a seguir hablando el miércoles, no se preocupen por el tiempo, ya esto estaba planificado que fuera así. Seguimos el viernes, todos tranquilos. Muchos le llevaron el virus a su abuelo, a su abuela, a su papá y a su mamá y lo mataron, ¿sí? Muchos jóvenes, sí, así literal como lo están escuchando, no hay otra forma bonita de decirlo. Muchos jóvenes, sí, adolescentes, cubiertos con esa juventud y esa energía de soberbia, se infectaron con el virus porque no se protegían y se lo llevaron a la casa a matar al abuelo, a la abuela, al papá, a la mamá o a un hermano que era mayor de edad o que tenía mayoría de edad, ¿sí? Por eso es que debemos de tomar estos temas con bastante interés, ¿sí? Y ustedes procurar mantener esas medidas de bioseguridad. ¿Qué hago yo cuando veo a alguien que tiene gripe? Los que me conocen, rápido los alejo, ¿sí? Pues sí, porque si ya andas con gripe, ¿o? Y usted anda gripe, párese. Como yo siempre les digo, todo acá queda en familia, anda con mascarilla, ¿sí? No es nada difícil, ¿verdad? No se quita la mascarilla, no se la quite. No es nada difícil y yo la felicito, pero lamentablemente no todos tenemos ese grado de responsabilidad. Yo veo que hay compañeros de ustedes que llegan con gripe y de repente estoy platicando con ellos y, espera, me voy a sonar, me dicen. Y yo así empiezo a contar los días yo, ¿verdad? Empiezo a contar los días, ya. Cuando ya pasaron 5 días, ya respiro tranquilo otra vez, más o menos. Entonces, si eso sacáramos de ganancia de la clase, que tuvieran ese interés por las medidas de bioseguridad y pregonaran eso a su familia, a sus vecinos y durante su carrera como médico, y esa sería la mayor ganancia de esta clase y de la del viernes. ¿De acuerdo? Entonces, es un virus envuelto, ARN segmentado, ya vimos por qué es importante, en sentido negativo, y las diferencias antigénicas pues se las da la proteína de matriz M1, la nucleoproteína, y eso es lo que nos permite separar el virus en 3 tipos, ¿sí? ¿Cuáles eran los 3 tipos? No los puse ahí. Ah, bueno, sí, ahí están. En 3 tipos, sí. En 3 tipos. Pero además, vamos a ver, dentro de esos 3 tipos, el virus de la influenza A y de la influenza B, y de manera particular de la A, se puede dividir en subtipos, ¿verdad? ¿Y los subtipos de influenza A en qué se basan? En aglutinina y neuraminidasa, ¿verdad? Usted puso buena esa pregunta, ¿verdad? Vale. Ya no se va a repetir esa pregunta. No, ya no, pues ya la hizo. Ya no. Hoy vienen más complejas. Entonces, tenemos distintos genes que codifican para distintas proteínas que son importantes para el virus. A recordar, estas no son todas, pero son las más importantes y las voy a recapitular. Por eso necesitaba el mouse, porque no logro estarme acercando. La polimerasa, que está, si se recuerdan, está constituida por 3 unidades, PA, PB1 y PB2, ¿sí? Son las 13 unidades que conforman la polimerasa viral. Y ustedes observan que tanto influenza A como influenza B poseen esa polimerasa. Esto es un factor de patogenicidad. ¿Ven por qué no me gusta cargar? Es un factor de patogenicidad, ¿sí? La hemaglutinina, ¿sí? está presente en ambos virus, ¿sí? Y vean que también son factores de virulencia, y además hacia esas proteínas
van dirigidos parte de la respuesta inmunológica. Tenemos la nucleoproteína, ¿sí?, que está presente en los 3 tipos de virus, la neuraminidasa, que también es un factor de patogenicidad, ¿sí?, y la proteína de membrana, que tiene 2 componentes, M1 y M2, ¿sí? De ahí tenemos las proteínas no estructurales, NS1 y NS2, que también juegan un papel en la virulencia del virus. Entonces es importante traer a cuenta todas estas proteínas, ¿sí? Y esta es la nomenclatura que van a encontrar del virus. Quizás a veces encuentren en algún documento que la proteína PB1 a veces se le agrega -FE, ¿ya? O a veces le ponen -FA, y es porque en ocasiones el gen de la proteína PB1 codifica, en el mismo gen codifica para una proteína grande, pero a veces lo que da como producto es una proteína más pequeña, ¿sí? Y cuando es esa proteína más pequeña, que por cierto es la proteína más pequeña del virus, se le agrega la F, ¿sí?, a PB1F, ¿de acuerdo? Con los hospederos, ya los acabamos de estar hablando. Si ustedes pueden observar ahí que en el caso de la influenza A, es una gran cantidad, aparte del humano, una gran cantidad de aves y mamíferos que van a tener el virus, incluso mamíferos acuáticos, ballenas, delfines, van a estar infectados con el virus de la influenza, ¿sí? Entonces el rango de hospedero es tan grande que siempre existe la posibilidad de nuevos virus de la influenza, nuevos para nosotros, pero en la naturaleza han estado siempre, ¿sí? En el caso de la influenza B, solamente el humano es su hospedero, y de la influenza C, antes se decía que solo el humano, pero ya se sabe que es el humano y el cerdo, ¿sí? La influenza A, ya estuvimos hablando qué cuadro nos causa, causa pandemias y epidemias, y la influenza B también nos puede causar cuadros, incluso cuadros graves. Normalmente causa brotes epidémicos, pero no nos va a causar pandemia, ¿sí? Y de la influenza C, pues realmente causa una enfermedad bastante leve, sobre todo en infantes, van a ser como los más afectados, o adultos mayores, pero normalmente desde el punto de vista clínico epidemiológico no requiere como mayor importancia, por lo menos hasta este momento. Y la pregunta, una pregunta de examen que les hice, es el número de segmentos, ¿verdad? Es el número de segmentos. De suerte creo que todos la contestaron, ¿sí? Es que no le hicieron caso, solo se vieron A y C, ¿ya? Entonces la única respuesta era C, no importa lo demás que estuviera ahí, ¿verdad? Bien, ¿preguntas hasta aquí? Se me olvidaba, en el caso de la influenza A, el cerdo y hoy la vaca juegan un papel muy importante desde el punto de vista epidemiológico, porque hasta hace un par de años el cerdo se tomaba como un hospedero que podía tener de forma simultánea la coinfección de virus de la influenza humano, virus de la influenza aviar y virus de influenza porcina, ¿ya? Virus de influenza porcina. Por eso en 2009 en México, cuando se da la pandemia de influenza H1N1 porcino, ¿sí?, se le puso el nombre por eso, porque supuestamente venía de unas granjas en México de cerdos, y por eso tanto los CDC como OMS le echaban la culpa a México. Después, gracias a la secuenciación, se determinó que lo que tenía era influenza humana, influenza aviar e influenza porcina de linaje norteamericano estadounidense. Así que quien había infectado a esos cerdos habían sido animales que habían
venido de Estados Unidos, ¿sí? Y además un linaje asiático. Hoy con influenza es más fácil decir quién puede tener la culpa de X o Y cosa. ¿De acuerdo? ¿No hay más preguntas acá? ¿No hay preguntas, chicos? Bien, lo que les dije sobre el cuadro clínico que presentan, lo pueden ver acá, ¿sí? En forma de cruz. La severidad de la enfermedad va a ser mayor en influenza A, menor en B, y en C pues mucho menos importante. La frecuencia de aislamiento, aquí cuando hablo de aislamiento, hablo de aislamiento en cultivo viral, porque casi todos los laboratorios del mundo lo hacen, y lo del cultivo después lo remiten a laboratorios de referencia. O además también dentro de este grupo es quienes logran secuenciar de forma completa el genoma viral del virus, y al tener el genoma completo se puede decir con certeza el virus que está. El reservorio ya lo hablamos, que va a ser el humano, ¿sí? Reservorios animales de influenza B en teoría no hay, ¿sí? Y eso hasta cierto punto es bueno. Hay varios estudios, sobre todo literatura japonesa, que sí han encontrado unos posibles reservorios de influenza B, pero todavía se está dilucidando y juegan algún papel en la transmisión. Pero en el caso de influenza A, el reservorio en animales sí está presente, y es en lo que nos vamos a enfocar en el resto de la clase, ¿sí? Eso ya lo vimos. Con el nombre, solo recordando, creo que también fue otra pregunta. ¿Quién me explica cómo se lee ese virus? Chicos, ¿alguien? Ella que está concentrada aquí, ¿ve? ¿Cómo se lee? La pregunta es: ¿de qué hospedero? Vamos a ver, yo sé que todos saben. ¿De qué hospedero fue aislado ese virus? ¿Quién dijo que humano? ¿Por qué? Bien. Por lo menos me queda la satisfacción de que sí, algo logramos el ciclo pasado, ¿verdad? Después de la desgalillada, como dicen. Sí, recordando por ejemplo esta influenza A, Beijing, ¿sí? Número de accesión, ¿sí? El año de aislamiento y el subtipo. Si yo le hubiese puesto A, cerdo, pleca, Beijing, entonces solo cuando es el aislamiento en animales se va a poner el animal, y si es en humanos pues simplemente no se pone nada, ¿verdad? Y esta fue pregunta de examen que lamentablemente sí algunos no la contestaron, pero qué bueno que ahorita todos lo tengan claro. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Bien, esto ya no se lo voy a preguntar tampoco, y ahí les traía ese ejemplo, ¿sí? O sea, con el número de cepa, el número de ascensión, número de aislamiento, es el número que se le coloca. Bien. ¿Cuáles son los virus de la influenza que son importantes? Todos son importantes. Ya vimos al principio, ¿verdad?, el escenario que tenemos a nivel mundial y las amenazas que tenemos. Vamos a ver. No se puede jalar. ¿Alcanzan a ver? Sí, bien. Entonces, de la influenza A tenemos dos subtipos principales que afectan al humano, ¿sí? H1N1 y H3N2, ¿sí? Y H3N2. Igual que para SARS-CoV-2 también tenemos clados. Los que más afectan epidemiológicamente nuestro continente y parte de Europa son los clados 6B.1 y los clados 3.2A, 3C, 3A, ¿sí? Esos son los clados que más nos afectan. Y
además hay subclados que nos afectan, como por ejemplo el 6B1A, o sea, lo mismo que para SARS-CoV-2. Lo que pasa es que aquel se hizo famoso y este no. Sí, SARS-CoV-2 se hizo famoso y la influenza quedó como que, sí. De la H3N2 también tenemos dos clados y varios subclados, ¿sí? Filogenéticamente relacionados, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, de H3N2 tenemos el clado 3C, 2A y 3C, 3A, con sus respectivos subclados. Igual, en el caso de influenza B, ya no le vamos a llamar subtipos, ¿sí? No le vamos a llamar subtipos, sino que le vamos a llamar linajes, que realmente estos subtipos también son linajes, pero para diferenciarlos y cuando estemos hablando de influenza, en el caso de influenza B vamos a hablar de linajes y tenemos dos principales linajes. De hecho hay más, pero los dos principales linajes son influenza B Victoria e influenza B Yamagata, ¿sí? Y de Yamagata ya estuvimos hablando, que es una problema latente que OMS está visualizando porque algunos países pues la han sacado de la vacuna, ¿sí? Y eso pues es un problema para nuestros países de la región, porque nosotros sí tenemos circulación, estamos luchando contra la influenza B Yamagata, y si en otros países se quita, pues vamos a tener más afluencia de esos linajes. También hay clados, de Victoria es B1A y de Yamagata Y1, Y2 y Y3, con sus respectivos subclados. Para Victoria y de Yamagata pues no se reportan. Estamos claros sobre los virus que nos afectan de forma estacional, ¿sí? Ahí en el caso de influenza A, H1N1, están ambos, ¿verdad? Están ambos. Está la influenza tanto estacional como pandémica, ¿sí? ¿Dudas de eso, chicos? ¿No hay dudas? No sé si por el problema de estarme acercando les leí los de H3N2 para H1N1, creo yo. Sí, por eso no me gusta acercarme, porque cuando ya me acerco ya no. Pero ahí está claro. Pero, como dije en la diapositiva número, la 2 era de los objetivos, ¿verdad? La 3 era de los subtipos. No solo son esos los tipos de influenza que nos afectan, sino que también tenemos H2N2, H3N2, los otros que les puse en esas diapos. También tenemos circulando influenza H3N8, H7N7 en equinos, ya en aves. Miren todo lo que está circulando. Aquí habría que agregar H5N2 en este espacio, ¿sí? H5N2, que lo mencioné al principio. Vean los cerdos, circula básicamente lo mismo. De aquí tendríamos que agregar también H5N2. Y en este cuadro, ya ven que las cosas van cambiando rápido. No aparece la vaca, pero hoy ya es un huésped bastante importante, porque ya se encontró tanto H5N1 como H5N2 en bovinos, ¿sí? Y casi se daba por sentado que el ganado poseía solo los virus de la gripe propios de los bovinos, ¿sí? Y hoy ya se determinó que se infectan con influenza aviar y porcina, ¿sí? Creo que nos quedaríamos... José, sí va. Nos quedamos por acá. ¿Cuánto tengo el viernes? Media hora. ¿Ah? Media hora para eso. Digamos una media hora le dedicamos el viernes a lo que falta de la clase, y el resto del tiempo se lo vamos a dedicar a COVID.